Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Soy Mauricio Bonilla Padilla, director ejecutivo de Pacto Mundial México. Les doy la bienvenida a esta serie de webinars rumbo a Glasgow 2021. Vamos a tener tres webinars en esta serie, este es el inicio, donde vamos a platicar desde diferentes ángulos acerca de la urgencia climática y cómo podemos remodelar la ambición. Entonces, en esta ocasión nos acompañan, esta es una serie de webinars organizados también junto con la agencia Futerra, y en esta ocasión nos acompañan dos excelentes exponentes que en un momento más vamos a presentarles. Por el momento yo voy a dejarlos con Leticia Rojas, quien es la directora de Futerra México, que Futerra es una agencia de cambio lógica y mágica con sede original en Londres, es una empresa británica, cuya misión es hacer la sostenibilidad tan deseable que se vuelva algo normal. Leticia es publicista de carrera, fue directora de sostenibilidad de la empresa Havas, de sostenibilidad para la TAM en la empresa Havas Worldwide, y tiene más de 15 años trabajando en temas de sustentabilidad. Los dejo ahora con Leticia, quien va a presentar a los ponentes de esta sesión, y también más adelante vamos a tener hacia el final la presentación de los webinars siguientes de esta misma serie. Muchas gracias, Amparo, Francisco, Leticia. Adelante. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación a realizar estos webinars junto con ustedes. Estamos muy contentos porque es así como podemos hacer a la sostenibilidad algo normal, ¿no? A través de todo este tipo de acciones. Y agradezco muchísimo a nuestros ponentes a avalar el tema que estamos proponiendo ahora, que es el IPCC. No, la doctora María Amparo Martínez nos acompaña. Ella es directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ella es bióloga, es maestra en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en ecología, representante de México y negociadora ante organismos internacionales relacionados con el cambio climático, tales como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, la Coalición del Clima y Aire Limpio para reducir los contaminantes climáticos de corta vida, y el Instituto Interamericano para la Investigación de Cambio Climático Global, y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre otros. Te agradecemos muchísimo, Amparo, tu presencia aquí, porque desde el ámbito de la ciencia, tanto tú como Francisco, me permito presentar, tienen el aval científico para hablarnos sobre por dónde tenemos que encaminarnos las empresas que queremos hacer cambios positivos. Ahora presento también a Francisco Estrada de una vez, aprovechando, que es investigador titular en el Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM, investigador visitante de la Universidad Libre de Ámsterdam, coordinador de investigación de cambio climático, programa de investigación de cambio climático de la UNAM. Como ven, los dos están súper bien parados para hablarnos del tema y les agradecemos infinitamente su presencia aquí. Les cedo la palabra a la doctora Martínez para que nos hable respecto a este tema, y posteriormente, Francisco, te pediremos a ti si nos haces favor de darnos también tu punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a quienes nos invitaron, Mauricio, Leticia, a todo el equipo del Pacto Global. A mí me da mucho gusto estar con ustedes, porque creo que estos temas los tenemos que hablar en todos los ámbitos, en todos los tonos, buscando todos los aspectos por donde podemos entrarle, porque esto es lo que estamos viendo, esta es nuestra realidad y la que tendremos todo el siglo XXI por lo menos. Tengo una presentación que se las voy a compartir rápidamente. Bueno, es una idea nada más. Me voy a ir rápido por algunos puntos, pero quisiera estar segura de que estamos en lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando con el cambio climático? ¿Qué sabemos? ¿Por qué tanto escándalo reciente por los informes que ha habido si no dicen esencialmente nada nuevo?
Tal vez para muchos que han estado siguiendo les parezca que son cosas que no son muy nuevas, pero en términos de la ciencia del cambio climático, el tener cada vez más evidencias, más certezas, el ir confirmando y además también el ir afinando los datos que tenemos para poder tener idea cómo está la dinámica del clima, que tiene todavía su sensibilidad, muchas incertidumbres, pero que hay cosas que ya podemos observar y que son lo que está comprobado. Me voy rápidamente. Todos sabemos que el incremento en la concentración de CO2 es, bueno, más del 41% desde el periodo preindustrial. El calentamiento del ozono el calentamiento del océano es totalmente perceptible, y el aumento del nivel del mar también. Las temperaturas globales, las disminuciones en el hielo ártico, todo este tipo de signos vitales que podemos decir del planeta, es que le estamos tomando signos vitales, son así. ¿Y por qué es todo esto? Bueno, básicamente podemos decir que las actividades humanas, y esto está completamente comprobado, son las culpables de la mayor parte de este proceso en la escala de tiempo que estamos viendo. Entonces, sabemos que de las fuentes de emisión que tenemos actualmente, esto es un balance de 2019, el 86% vienen de la quema de combustibles fósiles, de empresas, de la producción de cemento, de todas las cuestiones que se nos ocurra que ocupan masivamente los combustibles fósiles. Y otra parte no menos importante, porque tiene que ver además con la captura de lo que se produce, es por el cambio de uso del suelo y la destrucción de ecosistemas. Pero ¿qué pasa con todas esas fuentes? Bueno, que el 44% se quedan en la atmósfera. El 29% logran todavía nuestros bosques, selvas, ecosistemas, capturarlo, y el 23% los mares, que a pesar de tener esta gran superficie, están solamente con este 23% por muchos motivos que serían motivo de otra plática, pero que están también retroalimentándose con los efectos de la contaminación, de la acidificación del océano y de los cambios en la temperatura. Hay como un 4% que no está muy claro por dónde está. Pero bueno, ¿qué hay de todo esto? Las responsabilidades globales, digamos, las responsabilidades nacionales de los problemas globales. Esta acumulación que hay en la atmósfera viene desde la era preindustrial, pero se ha acelerado a partir de mediados del siglo XX de una manera muy clara. Lo que tenemos perfectamente claro es que el clima actual es el resultado de las emisiones acumuladas más las que tenemos ahora, más de las actuales. Es en ese sentido que el reporte del IPCC que se acaba de presentar como parte de un ciclo, porque el IPCC va por ciclos de reportes de evaluación que salen más o menos cada 7 años, y en medio de ellos hay algunos reportes especiales. El sexto reporte de evaluación tiene como la primera entrega fue en agosto 21, que es este reporte del que estamos hablando, son las bases científicas, digamos, del cambio climático. En febrero vendrá los impactos, el que habla de impactos. En octubre viene una síntesis, y después de impactos viene el de mitigación del cambio climático. Entonces, del que estamos hablando es del último, que nos da toda la parte científica. Por eso aquí no nos vamos a referir a otros de los temas. El cambio climático que estamos viendo, y este reporte se fija mucho en las regiones, ya está en todas las regiones del planeta. Ya hay manifestaciones en todas las regiones del planeta. Ya no estamos hablando hacia futuro, ya no estamos hablando solamente de lo que se verá después. Lo estamos experimentando, y es un proceso que
que tiene toda una dinámica que de acuerdo a las regiones se va manifestando y se va recrudeciendo, ¿no? Yo aquí quiero enfatizar mucho en que el cambio climático no es el único problema que tenemos, ni es el problema en sí mismo. El cambio climático viene a exacerbar todas las crisis que ya teníamos y es un componente del sistema y de la forma de producción, de la forma de desarrollo que tenemos. Por eso, sabiendo esto ya, es que se está buscando cómo cambiarlo. Esta otra no me detendré, pero quiero decirles que aquí está muy claro también con distintos escenarios viendo escenarios de las posibles trayectorias socioeconómicas, cómo logremos cambiar nuestros patrones de desarrollo socioeconómico, cómo se ve el futuro en este sentido. Por supuesto que el último es el de si no hacemos absolutamente nada y seguimos en este tren, de 8.5 que está hasta la derecha y que está en la otra gráfica hasta arriba. Aquí habla de distintos gases que intervienen en el proceso que va a acabar en la atmósfera. Los mensajes clave, solamente mencionaré algunos, es pues una verificación de la realidad en donde, como decía, está ya en todas las regiones de la Tierra y en muchos de los procesos naturales que ha desencadenado este cambio climático ya no tendrán tal vez vuelta atrás. Sin embargo, nuestra acción todavía, si es suficientemente fuerte, rápida y sostenida, tanto en mitigación como en adaptación, pues puede ralentizar o hacer que sean más lentos estos procesos y limitar un poco el calentamiento. O sea, hay posibilidades siempre y cuando la actuación sea rápida. Hay muchos otros reportes que ha habido, nada más lo menciono porque es en particular para América Latina, en donde nos confirma que nuestra región es una de las regiones con más vulnerabilidades, pero y que ya donde se han manifestado además tormentas, sequías, olas de calor, incendios forestales, reducción, esto nomás puse el ejemplo de México, pero ha sucedido en todos lados, reducción en las cosechas. Ya esto se ve, por supuesto, es multifactorial en cada uno de las observaciones, pero esto que se pone aquí es lo que ya de alguna manera se ha visto que está más allá de lo que sucede normalmente, de la variabilidad normal y que puede ser atribuible a la existencia del cambio climático. También hay una esperanza, nos hablan de que esta región también tiene una gran cantidad de bosques y selvas, el 57% de los bosques primarios que quedan en el mundo, y que con eso tiene un gran potencial para la captura. En cuanto a las visiones o las previsiones internacionales, pues los NDCs están yendo todavía en una ruta que no nos garantiza que pueda estar abajo de los 2 grados el aumento de temperatura y pues mucho menos de lo que se pretende de 1.5. Sin embargo, hay una visión de que haciendo sinergias con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y resolviendo al mismo tiempo muchos de los problemas socioeconómicos que tenemos, puede haber una posibilidad de avances más firmes. Aquí se habla, por ejemplo, de las sinergias de adaptación y ODS. Mientras más oscuro esté el sombreado, mayores son los vínculos identificados. Aquí es con el hambre cero, por ejemplo. En mitigación tenemos también con muchísimas ligas con los ODS y que tienen que ver desde cómo generamos la energía, el transporte, cómo construimos, cómo hacemos todos los procesos industriales y toda la parte natural.
de todo este panorama, ¿qué sacamos para México? ¿Qué hemos visto? Muchísimas cosas y sería muy largo ponerlo, pero yo elegí algunas, probablemente Francisco diga otras, o estamos hablando mucho de esto ahora en todos lados. En primer lugar, si ya sabemos cuál es la tendencia, que está yendo más rápido de lo que pensamos y que estamos viendo todos los días, cada semana, vemos noticias, estamos claros de que ya nos está pegando. Bueno, es evidente que las medidas de adaptación, que eso quiere decir reducir la vulnerabilidad, identificar cuáles son los puntos en donde los eventos climáticos de ahora pueden ser nos hacen más susceptibles, pero sobre todo el trabajar con la ciencia para saber cuáles serían los impactos que vendrían hacia las diferentes zonas y actividades que tenemos y empezar a trabajar sobre eso. No hay, sobre todo en nuestros países, tal vez en países donde sienten que ya tienen todo resuelto en muchos sentidos de infraestructura, de educación, de preparación, les puede parecer más difícil ver por dónde le empiezan, aunque tienen ya muchas más ventajas, pero nosotros tenemos mucho por hacer, muchas cosas son evidentes para que no hagan esta unión de círculo vicioso con todos los efectos de cambio climático que vengan, ¿no? Entonces, la tendencia negativa en el clima continuará, con lo cual necesitamos generar las capacidades y mejorar en el presente para poder tener las perspectivas de futuro adecuadas. También la restauración de ecosistemas, la protección de la biodiversidad y los sistemas alimentarios sostenibles son parte de esto, conociendo cuáles serían los impactos en las distintas regiones donde este tipo de acciones serían más importantes. Las ciudades definitivamente va a ser en donde se libren las batallas más fuertes contra el cambio climático, porque es en donde tenemos, a nivel económico, a nivel social, a nivel de energía y de cambios de patrones de consumo y de producción. En las ciudades donde tenemos más valores expuestos y sobre todo tenemos algunos fenómenos que no hablo mucho porque supongo que Francisco los va a tocar, pero tenemos efectos como los de las islas de calor, que es esta temperatura local que aumenta en las ciudades con los edificios que están evitando una ventilación, con los pavimentos que calientan, que van a hacer que las ciudades tengan una temperatura más alta aún, en estas zonas sobre todo, que se va a sumar al calentamiento global. O sea, va a ser el calentamiento global más el local. Los contaminantes climáticos de vida corta, estos son muy importantes, están en nuestra legislación reducirlos. En todas las empresas, en casi todas las industrias, podemos tener mecanismos para reducir estos contaminantes que tienen que ver sobre todo con tecnologías obsoletas o con tecnologías que no son suficientemente eficientes. Aquí la producción de carbono negro, de lo que aquí le llamamos hollín, el ozono troposférico, el metano, es muy importante, también contaminante climático de vida corta. Hay una muy importante oportunidad que tenemos en México de reducirlos y con ello dar una reducción muy importante a todos estos elementos que tienen que ver con el clima. Mares y costas es algo que en México siempre decimos que no atendemos lo suficiente y seguimos sin atender lo suficiente. Sin embargo, sabemos que por ahí se vienen muchos de los efectos más fuertes. Bueno, toda la parte interna de nuestro país van a estar las sequías, que ya, de hecho, ya se están manifestando, pero que tenemos que trabajar sobre eso por la gran actividad, además, económica que tenemos en las costas. La investigación, el que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que saber. Muchas de las acciones de adaptación que se tienen que hacer, muchas de las acciones de mitigación que pueden ser más eficientes por estar más adecuadas a nuestros tipos de actividad,
las tenemos que investigar y que hacer nosotros. Nadie va a venir a hacerla por nosotros y tenemos ya que invertir mucho más en esto. La educación, por supuesto, es lo único que nos hace que estas medidas puedan realmente ser asimiladas por toda la población y llevadas como se debe, por entendimiento y además con esta convicción de que podemos hacer las cosas de manera diferente sin sacrificar el que la gente tenga una vida de calidad. O sea, no es el mismo tipo de bienestar que estamos acostumbrados con 800 luces prendidas alrededor, pero está así. México es uno de los países, de los 20 primeros países emisores, aunque los 10 primeros son los que tienen más del 70%, 76%, pero sí podemos hacer algo y tenemos responsabilidades. Nuestras emisiones de 738 millones de toneladas tienen un importante balance en términos de las capturas. Ahí en términos de las capturas tenemos toda esta parte verde que ven abajo que ayuda, pero que no es todavía suficiente y tenemos que trabajar mucho en la restauración ecológica. Nuestros elementos de la NDC actualizada nos dicen, pues ya responden a un mejor conocimiento de la ciencia del cambio climático en el país, a un proceso participativo, tienen enfoques de género y derechos humanos que no podemos olvidar nunca en ninguna de las acciones, ya sea de mitigación o adaptación que se hagan, porque si llevamos estos problemas hacia las soluciones de cambio climático, las desigualdades y los problemas con derechos humanos e inequidades, tanto de género como intergeneracionales, pues nos vamos a estar arrastrando problemas hacia las soluciones. Y bueno, estamos viendo también que haya muchas sinergias con el desarrollo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Soluciones basadas en la naturaleza, son muy importantes, toda la restauración de ecosistemas, de reforestación, todos estos temas que se están haciendo realmente tienen que ir en el camino de recuperación de suelos y de desarrollo integral en las zonas. Las estrategias nacionales, lo que está trabajando la Estrategia Nacional de Economía Circular es muy importante, el uso eficiente de la energía, sobre todo para las empresas, es fundamental. Todo lo que requiere calor tiene ya muchas salidas desde el punto de vista de energías renovables y podemos hacerlas a una escala regional, nacional, en donde puedan ser manejables. El sistema de comercio de emisiones que está probando en México es el primero en Latinoamérica y tiene muchas posibilidades de las que podemos platicar después. Hay estrategias de financiamiento que se incluyen en nuestras NDCs, así como de educación ambiental y de monitoreo, reporte y verificación de las acciones, que son muy importantes. No me voy a detener más en los contaminantes de vida corta, ya se los mencioné, solamente decirles que de acuerdo a todas las modelaciones, solo con reducciones de los gases de efecto invernadero, de todos del CO2, que lo tenemos que reducir, y acompañado de las reducciones de carbono negro y de metano, por ejemplo, es que tenemos posibilidades de frenar en el corto plazo la parte del aumento de la temperatura. Y soluciones basadas en la naturaleza con distintas sinergias, las empresas forestales que en México se han abandonado un poco, pero existen alrededor de 990 comunidades que cuentan con empresas y que si hacemos con las industrias, con las empresas, una buena sinergia dentro de nuestro propio país, podemos empujar en la parte económica, la social y además la ambiental de una manera muy clara. Como sucede también con los cobeneficios de la economía circular, que uno de los grandes problemas que tenemos en México sin atacar y sin resolver es toda la parte de los residuos. Se nos acumulan por doquier, pasa en todo el mundo, pero tenemos que tener una estrategia y entre las estrategias globales más fuertes está toda la parte de la economía circular que también nos permitirá en términos económicos aprovechar mucho mejor las materias primas, los insumos, los residuos de una
de una industria que le pueden servir a otra. Esto ustedes lo conocen muy bien, no tengo que decirlo. Y también comentar cómo sí eventos como el COVID, que nos tiene todavía atrapados en esto, han mostrado la relación que tienen con el desempeño ambiental y con cómo hemos tratado a la naturaleza. También se ha visto que la contaminación del aire está muy relacionada con con la susceptibilidad en la respuesta a este tipo de eventos. Sabiendo que tenemos enfrente seguramente muchos más eventos similares y otros que ni siquiera nos podemos imaginar, el ir remediando estas cosas con tiempo es lo más sensato que podemos hacer. Finalmente, solamente quisiera decirles que en todo el mundo ya se está hablando cada vez más de ir pues acercándose a políticas de precio de carbono a nivel internacional. Hay muchísimas resistencias, pero también hay muchas cartas guardadas bajo la manga. Seguramente, bueno, ya sabemos con toda claridad que muchas de las empresas que a nivel mundial tienen más emisiones están trabajando simultáneamente en tecnologías bajas en carbono, y en el momento que todo esté listo, igual se puede soltar esta cuestión sobre los precios de carbono mucho más fuerte. Y si no estamos preparados en nuestro país, si no hemos avanzado en el cambio tecnológico, en el prepararnos hacia lo que tenemos hacia lo que va a ser el futuro de manera pues, que no tiene vuelta de hoja, si no lo hacemos más pronto, pues vamos a tener posiblemente mucho más riesgos, esto que le llaman el riesgo climático, y que se calcula ahora básicamente en términos financieros. El precio del carbono ahorita tiene una fluctuación tan grande como esta que podemos ver aquí, pero este tipo de medidas a nivel internacional va cada vez acercándose más a que se tomen medidas a nivel global y que las empresas, las industrias, los países que no se hayan preparado para esto, pues se van a ir a la cola otra vez cuando hay una gran oportunidad de hacerlo con tiempo, con alguna anticipación. Pues muchísimas gracias, ya comentaremos algunos de los temas. Muchísimas gracias, doctora. Realmente la información que nos diste es espectacular. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no teníamos la conciencia de lo que implica los datos científicos para la toma de decisiones en el desarrollo de las estrategias de negocio, y nos has aclarado mucho el panorama. Muchas gracias y regresamos en un momento más con algunas preguntas de nuestro público. Y ahora, Francisco, ¿me escuchas, Francisco Estrada? Sí, perfectamente. Pues tú también, como lo mencioné anteriormente, eres un investigador titular en el Centro de Ciencia de la Atmósfera, visitante de la Universidad Libre de Ámsterdam también, y como investigador, coordinador de investigación de cambio climático del Programa de Investigación de Cambio Climático. O sea que tú también desde el ámbito de la ciencia tienes mucho que enseñarnos al respecto, y te damos la palabra, por favor. Muchísimas gracias a FUTERRA, a Pacto Mundial, a Eti y equipo, a Mauricio y equipo. Y bueno, yo les voy a hablar sí, un poco del IPCC, pero también mucho de qué es lo que pasa en México, qué es lo que se ve para México y qué es lo que se hace en cuestión de ciencia para México. Permítanme que no puedo ver aquí dónde está aquí está, listo. Bueno, entonces les voy a hablar yo un poco de lo del IPCC más México, ¿no? Bueno, una de las cosas muy importantes que nos dice el IPCC es básicamente no podemos seguir pensando que cambio climático es algo natural. Ya lo comentaba Amparo, que tuvo una excelente presentación. Los orígenes son indudablemente antropogénicos de la mayor parte del calentamiento que hemos visto. Por ejemplo, esta es una gráfica del IPCC. En la línea negra ustedes ven las observaciones, es la temperatura global. Y la nube, digamos, café, es qué pasa si a los modelos más avanzados de clima que tenemos les metemos la parte antropogénica, el forzamiento antropogénico y el forzamiento natural.
así sí podemos reproducir pues, de manera cercana lo que estamos viendo que ocurre en el clima. Si no metemos la parte antropogénica, veríamos algo que se parece a esta nube azul, ¿no? Desde 1960 para acá, de plano, no le atinaríamos para nada a la tendencia de calentamiento que hemos visto. Y también, bueno, pues les dije que les voy a hablar de las costas de México. Este es un estudio que se hizo en México y que no solamente, y bueno, que retoma el IPCC en este último reporte, que no solamente nos dice que sí somos responsables, digamos, de la tendencia general, que nos dice cosas más interesantes, digamos, y más aplicadas para nosotros, ¿no? Una de ellas es que el cambio climático que nos preocupa, que realmente empezamos a sentir que ya el planeta empezó a ver un cambio muy drástico, muy rápido, empezó en 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, donde empezó, digamos, este desarrollo económico que hemos tenido, este boom económico que hemos tenido casi sin baches, ¿no? Casi sin detenerse. Eso fue lo que inició el cambio climático que vemos ahorita antropogénico. Pero también hay otra cosa, la relación que tenemos, por ejemplo, con la temperatura global, las temperaturas hemisféricas, que ahorita vamos a ver a un nivel más local, es muy, muy estrecha, es más estrecha de lo que se pensaba. Ha habido eventos socioeconómicos en la historia de la humanidad, en la historia reciente, que han cambiado la tasa de calentamiento. En particular hubo dos que disminuyeron temporalmente la tasa de calentamiento que hemos estado viendo. La primera vez que eso ocurrió fue con un periodo de 30 años en el que pasó la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión Económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Eso hizo que la temperatura bajara un poco su aumento. ¿Por qué? Porque, bueno, le pegamos a la economía, le pegamos a las emisiones, como sabemos, están íntimamente relacionadas, y esto se ve en la temperatura global, ¿no? Estos eventos se pueden rastrear en la temperatura global. Y el segundo fue cuando entró en vigor el protocolo de Montreal para controlar los gases que tienen un efecto sobre la capa de ozono. Y en Asia al mismo tiempo ocurrió que cambiaron las políticas agrícolas y cambiaron el tipo de fertilizante e hicieron un uso más eficiente del agua. Estas dos cosas le dieron la torre a una bacteria que produce metano y eso causó que bajara la tasa de calentamiento, que de otra manera hubiera sido mucho más rápido. Entonces esto nos deja con pues, la idea de realmente nuestro efecto, qué tanto efecto tenemos sobre la temperatura global, sobre el calentamiento que estamos viendo. Y también nos deja que las acciones que tomemos pues tienen consecuencias en el corto plazo, tanto para bien, que podamos bajar las tasas de calentamiento digamos, en un periodo relativamente corto, como para mal, ¿no? Si tomamos un camino que se base en el desarrollo de tecnología de combustibles fósiles, pues nos vamos a acelerar el calentamiento, ¿no? Que estamos viendo. Aquí les pongo aquí arriba, si ustedes pueden ver, está la temperatura global en azul y la temperatura de México, en promedio de México, en naranja, ¿no? México se calienta un poquito más rápido que la temperatura global. Aumenta la temperatura de México un poquito más rápido que en el caso global. De hecho, el año pasado estuvimos a punto de rebasar 2 grados, claro. Esto se ocurriría un año y a lo mejor por variabilidad natural el año que sigue estaríamos a lo mejor en 1.6, 1.7 grados, que es más o menos el promedio en lo que estamos ahorita. Pero nos estamos acercando mucho a estos límites y en el mapa que les pongo al lado, quiero que vean cómo este calentamiento es muy diferenciado por regiones en México. No hay lugares donde la tendencia de calentamiento desde los 70s para acá es de alrededor de 3, 4 grados o un poco más. Y en partes del país pues es de 1,5 grados o por ahí más o menos. De cualquier manera, 1,5 grados es un montón de calentamiento y está ocurriendo muy rápido. Este es una de las características del cambio climático antropogénico. Si bien en épocas, digamos, geológicas anteriores hemos visto cambios en la temperatura global muy importantes, nunca se ha visto un cambio de esta velocidad. Y eso lo remacho con esta parte de abajo, ¿no? Bueno, aquí lo que podemos ver es que tanto el calentamiento observado, hicimos un estudio para determinar por país, por continentes y por regiones del mundo, qué tanto el calentamiento se debía a la parte antropogénica y qué tanto no. Bueno, por ejemplo, en el caso de nuestro país, gran parte, una gran mayoría, arriba del 90%, se debe
a la intervención humana, ¿no? A los gases de efecto invernadero que hemos estado poniendo en la atmósfera. Y lo más preocupante de eso es lo que responde la tabla esta, la pregunta que responde la tabla que tenemos aquí abajo. La pregunta es esta: ¿cuándo nosotros empezaríamos a tener un clima que reconoceríamos como extraño, como un clima extremo? ¿Cuándo tendríamos en promedio ese clima? Cada año, ¿cuándo cada año tendría esas características extremas? Y eso depende de por dónde nos vayamos. Si nos vamos por el tipo de desarrollo que seguimos hasta ahora, ese clima lo alcanzaríamos en alrededor de 20 años, ¿no? Tendremos un clima que ahorita pensaríamos que es un clima extremo. Esa sería nuestra situación normal. Si se cumplen los NDCs, que decía Amparo, las contribuciones nacionalmente determinadas, podríamos aventar esto al futuro unos 13 años más. ¿Qué significa esto? Que ganamos 13 años para adaptarnos, para entender mejor lo que nos puede pasar, cuáles son las consecuencias de este calentamiento y actuar en consecuencia. Si lográramos el Acuerdo de París, que se cumpliera el Acuerdo de París, que nos mantuviéramos por debajo de 2 grados en la temperatura global para fines de este siglo, no nos tendríamos que preocupar por rebasar este umbral, ¿no? De llegar a un clima que nos parecería extremo. Entonces es muy importante y las consecuencias son muy importantes, y estas consecuencias se dan porque, digamos, hay impulsores o conductores de impacto climático, ¿no? Puede ser el calor, puede ser la lluvia, la sequía, eventos extremos, aumento en el nivel del mar, y hay umbrales que si rebasamos tenemos impactos, y hay unos umbrales que si rebasamos ya no podemos regresar a como estaban las cosas antes, ni en términos del clima ni de sus impactos, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Cómo nos va a pegar? ¿Cómo nos dice el IPCC que nos va a pegar, por ejemplo, en términos de cosas que están muy relacionadas con nuestras actividades? Por ejemplo, eventos extremos, calores extremos. ¿Qué es lo que se ve en general? Que van a ser más frecuentes y más intensos. Pues no me detengo mucho, ustedes se acordarán hace un mes y medio, lo que pasó en Lytton, en Canadá, ¿no? Que se rebasó la temperatura más extrema por alrededor de 5 o 10 grados centígrados. Es una bestialidad eso. Vamos a tener lluvias más fuertes, tampoco tenemos mucho que detenernos ahí para acordarnos lo que pasó en Tula, lo que pasó en China, lo que pasó en Alemania en los últimos meses. Las sequías tampoco, todo esto se dan cuenta que no tengo que recurrir a cosas de hace meses o de hace años, sino cosas que han pasado recientemente. A inicios de este año tuvimos un problema de sequía enorme, ¿no? Que apenas vamos saliendo y que seguramente se va a volver recurrente, es lo que nos dice también el IPCC. Incendios forestales, tampoco les tengo que contar mucho de eso, ¿no? Ustedes lo han vivido, lo hemos visto diario en las noticias. Y bueno, pues varios problemas en la parte del calentamiento, acidificación y zonas muertas en el océano. Y esto de los eventos extremos, pues ya lo estamos viendo. Una de las cosas que, por ejemplo, vimos en este estudio que también fue hecho en la UNAM, es, pues esto que ustedes ven en el mapa es el calentamiento expresado en un mapa. El calentamiento de los últimos 100 años, ¿cómo se ve en un mapa? Las partes, digamos, blancas es donde ha habido en las últimas 2 décadas un calentamiento menor al que venía antes, y en las partes más oscuras es donde ha habido un calentamiento mayor al que teníamos antes de, por ejemplo, 1990. Esto ha generado un patrón de calentamiento que causa que la diferencia entre las temperaturas del Ártico y las latitudes medias en algunas partes no sea tan fuerte. Y eso causa, hay una corriente que se llama la corriente en chorro, que una de sus funciones es que mantiene, digamos, las masas de aire polar extrafrías encapsuladas, digamos, en el Ártico. Bueno, este calentamiento lo que ha hecho es debilitar esta corriente. Entonces tenemos que esta corriente tiene unos meandros, varía muchísimo espacialmente, y a veces con eso nos pueden llegar masas de aire polar a latitudes mucho más bajas. Y esto explica los inviernos tan crudos que hemos visto en algunas veces, y también explica, es la misma característica, el mismo proceso, pero en otro evento, las cosas como las ondas de calor estas que les mencionaba antes de Lytton en Canadá y en otros lugares del planeta. Entonces, no solo estamos cambiando el clima en la media, sino que nos está cambiando también los patrones de eventos extremos, y podemos asociarlo con nuestros impactos sobre, digamos, la química atmosférica del planeta. Otra cosa que ya hemos visto, hay una controversia de si los huracanes están aumentando su intensidad, su número,
qué es lo que está pasando con los huracanes y si los eventos extremos, los impactos de estos eventos extremos tienen que ver más con que tenemos más gente y más riqueza en lugares donde no deberíamos de tener tanta gente y tanta riqueza, como los lugares donde típicamente pegan los huracanes y estamos construyendo, no sé, hoteles justo frente a la playa, ¿no? Dentro de la playa, frente a la costa, ¿no? Y eso genera mayores mayores daños. Y eso es cierto, ¿no? La parte socioeconómica y nuestras decisiones, pues claro que contribuyen, es lo que se llama la construcción social del desastre. Pero lo que encontramos también es que ya hay una señal de cambio climático directamente, por ejemplo, en las pérdidas económicas por huracanes en Estados Unidos. Y bueno, no lo hicimos para México porque no tenemos los datos. Eso es otra cosa que vamos a discutir más adelante, del valor de la ciencia, el valor de los datos. Y aquí es una cosa, me voy a detener un poco en la parte de ciudades que ya mencionaba también Amparo, porque tiene unas características que las hacen muy especiales, ¿no? Alrededor del 80% del PIB global se produce en ciudades. Vive más del 50% de la población en ellas, consumimos un montón de energías y además hay una convergencia de distintos riesgos socioeconómicos y ambientales. Les voy a hablar de uno en particular, la isla de calor. Cuando nosotros pasamos de tener un paisaje, digamos, natural a un paisaje urbano donde cambiamos, digamos, los materiales naturales por materiales urbanos como es el pavimento, los edificios, quitamos la parte verde que nos ayuda con la evapotranspiración, lo que hacemos es generar un cambio climático local, ¿no? Se llama el efecto isla de calor. Y puedes tener puede causar un aumento en la temperatura muy importante y cambiar el clima a nivel local de manera muy importante. En la Ciudad de México, por ejemplo, se habla de que 3 o 4 grados en promedio tiene la ciudad más por el efecto isla de calor. Y en este mapa que tienen ustedes aquí, pueden ver cómo se distribuye esa isla de calor espacialmente. Se distribuye en mayor medida en las delegaciones que tienen más problemas de desarrollo social y que no tienen, por ejemplo, tantos espacios verdes, donde hemos, digamos, puesto concreto básicamente en todos lados, ¿no? Entonces, y aquí ustedes pueden ver, esta es la temperatura global, para que vean el efecto de isla de calor, más o menos para que se den una idea. En azul es la temperatura global y en rojo es la temperatura en Tokio. Cómo ha aumentado la temperatura en Tokio en comparación con la temperatura global. Y esto tiene que ver directamente con el efecto de urbanización. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? En este estudio vimos 1.700 ciudades del planeta. Calculamos el efecto de isla de calor y cómo se sumaría a el efecto de cambio climático global, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí, no voy a poner muy técnico, pero esto tiene que ver con las temperaturas que experimentan las 1.700 ciudades que les cuento que analizamos, ¿no? Si ven la línea, por ejemplo, roja continua, es en el 2100, ¿cómo estaría el cambio para estas distintas ciudades, el cambio climático, nada más por cuestiones globales? ¿Y qué pasa si le metemos además la isla de calor? Los que están aquí en la cola de esta distribución son las ciudades más grandes, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México. Para el 2100 podríamos tener cambios de 7 u 8 grados con respecto a la temperatura preindustrial. No me detengo mucho en la tabla, pero lo que les quiero decir es que una vez que consideramos los impactos de la isla de calor, los impactos que habíamos calculado antes, considerando nada más calentamiento global, hay que multiplicarlos al menos por 2.6 veces, ¿no? Es una cuestión muy importante, cambia mucho las decisiones que uno puede tener en cuanto a cuánto le tiene que invertir a mitigación, cuánto le tiene que invertir a adaptación. Y por ejemplo, aquí lo que ustedes están viendo es un modelo que tenemos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que nosotros desarrollamos, que hace proyecciones de clima y cómo serían los impactos económicos y los riesgos. Y para comentarles, por ejemplo, para México, si no tomamos en cuenta el efecto de isla de calor, todos los impactos durante este siglo, si uno los trae a valor presente y los compara con el PIB actual, equivaldrían en promedio a perder hoy 63% del PIB actual, ¿no? Pero esto sin tomar en cuenta la parte de isla de calor urbana. Si tomamos la parte de isla de calor urbana, eso pasaría a 137% del PIB actual, es decir, 1.4 veces el PIB actual. Si tomamos en cuenta que los impactos de cambio climático no solo son por la isla de calor y por el calentamiento global, sino que además tienen una persistencia estos impactos, nos podríamos llegar hasta 5 veces el PIB actual, ¿no? Esto es una bestialidad, es una cosa impresionante. Nos pone, digamos, en una situación crítica.
Bueno, esto ya se los dije. Y regresando a ciudades, pero ahora voy a hablar un poco de las ciudades en México. Aquí lo que vemos en este mapa es cuándo, en qué década rebasaríamos las pérdidas cada año de más de $1,000 millones. Y lo que ustedes pueden ver aquí son las fechas. Si ustedes se fijan, para la Ciudad de México, el centro de México, Monterrey y Guadalajara, estamos hablando de que en esta década o en la que viene estaremos rebasando los $1,000 millones en pérdidas por cambio climático cada año. Bueno, la buena noticia en la parte de ciudades es que en el estudio que hicimos también mostramos que si invertimos $1 en, por ejemplo, acciones locales de adaptación, como es poner pavimentos reflejantes, techos blancos o techos verdes, por ese $1 podremos recibir hasta $14.5 en términos de impactos evitados. No me voy a detener mucho porque ya me preocupa un poco el tiempo. La parte, por ejemplo, de agricultura, que esto lo hicimos para la Sexta Comunicación Nacional de México ante Naciones Unidas, pues bueno, vimos que para muchos cultivos en el corto plazo se puede perder alrededor de 5 y 20% de los rendimientos en las próximas 2 décadas. Y para finales de siglo, algunos de los cultivos y en algunos estados, estas bajas en rendimientos pueden llegar hasta el 80% en los rendimientos. Los estados con mayor aptitud ahorita, por ejemplo, para producir maíz de temporal, que tiene un significado social muy importante en México, para finales de siglo podrían perder entre 30 y 40% en rendimientos. Y bueno, si uno calcula los costos económicos, son muy grandes. Por ejemplo, si calculamos los costos para todo el país, en agricultura, lo que hicimos hace un momento con la economía en general, calculamos todos los impactos durante este siglo y los traemos a valor presente y ahora los comparamos con el PIB agrícola. Para el país sería similar a perder 2.7 veces el PIB actual, el PIB agrícola actual. Para algunos estados es mucho mayor. Por ejemplo, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz sería como perder entre 12, 10 y 11 años de PIB agrícola, ¿no? Es realmente muy importante. Y los impactos sociales que esto tiene. Por ejemplo, ahorita hay 23 estados que al menos pueden producir 1 tonelada por hectárea de maíz de temporal. Para finales de este siglo, únicamente 11 de estos estados podrían producir esa cantidad, 1 tonelada por hectárea. Y esto está muy relacionado con autoconsumo y con agricultura de supervivencia. Las inundaciones en México van a cambiar de manera muy importante por 2 factores, el desarrollo socioeconómico y el cambio climático. Actualmente, el daño anual esperado por inundaciones fluviales en México es de $7,000 millones cada año, y por inundaciones costeras es de $130 millones cada año también. Los estados que tienen mayores niveles de riesgo son Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí para inundación fluvial, pero donde vamos a tener el mayor cambio en riesgo es en el centro del país, ¿no? Creo que lo hemos también estado viendo. Y, por ejemplo, para finales de este siglo, para el 2080, bajo un escenario de emisiones donde no hacemos nada, el costo, el daño anual esperado por inundaciones costeras, por desarrollo económico y cambio en el clima, sería de $116,000 millones por año. Compárenlo con las otras cantidades que tenemos por aquí. Permítanme. Bueno, y con esto terminaría. Muchísimas gracias. Leti, creo que tu micrófono está apagado. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que los datos duros nos dejan ver muy claramente cuál es el impacto de todo lo que estamos desarrollando o realizando en nuestra actividad humana, cómo impacta en el planeta. Y bueno, me voy a permitir hacerles algunas preguntas que me han dado del público. La primera va para la doctora Amparo y la segunda para ti, Francisco, si estás de acuerdo. ¿Sí? Entonces, doctora Amparo, ¿cuáles son en su opinión las brechas existentes para que el sector privado responda en consecuencia a la crisis climática y cómo podemos cerrarlas? ¿Es falta de incentivo, financiamiento, conocimientos, tecnología, compromisos? ¿Qué es lo que hace falta para que el sector privado pueda realmente tener un impacto positivo hacia estos temas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que hay,
no se puede contestar con causa y efecto muy claramente. Hay todo un ambiente para este tipo de cosas. Efectivamente, en un cierto punto, la falta de incentivos y la falta de regulaciones claras y parejas hacen un problema de esto. Porque si se deja solamente al mercado muchas de las decisiones, pues lo que es más normal es que se vayan por la máxima ganancia y esto evita o la competencia, o hace que la competencia sea de alguna manera pues con incentivos perversos. Entonces yo creo que tanto la parte de dar incentivos como las regulaciones claras es algo que debemos de perseguir. También creo que también hace mucha falta conocimiento en las propias empresas, que bueno, en general nadie conoce su empresa mejor que los que la están conduciendo, pero hay ahora una gran cantidad de posibilidades, incluso de financiamiento, que tiende cada vez más a haber un financiamiento hacia la reducción de carbono, hacia una economía baja en carbono. Hay muchas posibilidades también de que las acciones que puede tener una empresa se liguen con acciones dentro de su región de influencia, donde puedan avanzar en cuestiones también de adaptación, que cambiarían mucho las relaciones socioeconómicas de manera regional. Yo creo que básicamente lo que necesitamos son reglas claras, un buen conocimiento de cuáles son las trayectorias de cambio tecnológico que se deben de seguir y los costos, y el planteamiento a nivel nacional y por ramo empresarial para hacer el cambio. Creo que es mucho más difícil que cada empresa sola lo vaya haciendo. Creo que todos saben muy bien, y las cámaras, el funcionamiento de las cámaras lo ejemplifican, que tenemos muchos caminos a la vista, desde el sistema de comercio de emisiones, desde el financiamiento para cambios tecnológicos, pero lo primero que tenemos que tener es una idea de cuáles son las emisiones que podemos reducir, cuáles son las adaptaciones a nuestra propia infraestructura y a la actividad que podemos realizar para tener menos pérdidas, lo que nos puede hacer que nos acerquemos, que la brecha entre la acción climática y la acción empresarial se haga menos profunda, ¿no? Más bien que se quite. Gracias, muchísimas gracias, doctora. Doctor Francisco, ¿por qué los esfuerzos deben estar respaldados por la ciencia? ¿Cuál es el valor agregado de la alineación con la ciencia climática? ¿Cómo puede ayudar la ciencia a redirigir los esfuerzos? Pues mira, Leti, una de las cosas importantes en cambio climático es que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el presente, entender lo que nos está pasando ahorita y poder ver hacia el futuro, ¿no? Y la única manera que tenemos de hacer eso realmente es a través de la ciencia, ¿no? Somos la única especie en el planeta que tiene el lujo de poder hacer esto, de hacer modelos, de poder prever lo que viene, ¿no? Y actuar en consecuencia. Entonces, mira, mucho se ha hablado, y este es un mensaje que creo que es importante para la audiencia, mucho se ha hablado durante décadas de policy-driven science, ¿no? Que la ciencia siga a lo que se necesita en la política. Y esto se entiende mucho como qué necesitan los gobiernos saber. Eso es fundamental. Pero yo creo que estamos en el momento en el que, como les mostraba en la presentación, esto nos está pegando a todos, ¿no? No es una cosa que nada más afecte o que se pueda atacar desde el gobierno. No es solamente una cosa de reducción de emisiones, ¿no? Es reducción de vulnerabilidad, de riesgos y aprovechar oportunidades, porque hay muchísimas oportunidades. Ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿no? Los cambios estructurales, los cambios de gran calado en la economía, en el mundo, abren opciones para oportunidades muy grandes, ¿no? Entonces, pasar un poco del policy-driven science a qué les parece una cosa de industry-driven science, ¿no? Donde vamos a enfocar la ciencia
y los intereses de las industrias, de las empresas, y tratar de generar estas soluciones y aprovechar las oportunidades que se presenten, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. O sea, la ciencia es la manera de poder ver hacia el futuro y aprovechar las oportunidades y evitar las sorpresas que, por lo general, las sorpresas son carísimas. Es mucho más barato desarrollar la ciencia, que además tiene otros beneficios importantísimos. Ciencia dirigida, por ejemplo, a cambio climático, que va a tener otros beneficios que dejar que las sorpresas nos alcancen y nos la cobren. Muy bien, muchas gracias. Les quiero hacer una pregunta a los dos que me están haciendo. Nuestra empresa se encuentra en expansión. ¿Cómo podemos definir metas de reducción y contribución a la agenda climática sin comprometer nuestras actuales y futuras oportunidades de crecimiento? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que lo primero es, vale la pena invertir en conocer sus emisiones de manera muy clara. Yo les puedo decir que nosotros tenemos en el instituto el inventario de emisiones, y el sector industrial en 2019 emitió 125 millones de toneladas, es un 17% de las emisiones totales, y de las cuales pues una buena parte, la mayor parte fueron por procesos industriales y otra parte por la quema directa de combustibles fósiles. Sí, en primer lugar, se hacen una estrategia de conocer cuáles son sus emisiones, cuáles son las fuentes de estas y qué procesos se involucran. Y aquí se puede incluir incluso a los proveedores con los que trabajan, y que se puede contabilizar como la actividad total, el que también incentiven el que se vayan reduciendo emisiones en la parte de distribución, en la parte, incluso en la parte de empaquetado, cosas de este estilo. Primero, el saber cuáles son sus emisiones, cuáles son las fuentes de estas y cuáles son las alternativas que ya existen para que esos procesos se disminuyan, o bien también poder entrar en lo que se sabe esto al sistema de comercio de emisiones que está iniciándose en nuestro país, pero que también se está discutiendo ahora muy fuertemente en la convención, cuando estamos hablando en el artículo 6, en donde se está viendo cuáles son las distintas modalidades para entrar a esto, para tener una estrategia. Lo que debemos de tener es una meta de cuánto podríamos reducir y empezar a caminar hacia ella. Creo que los incentivos van apareciendo cada vez más, y las posibilidades técnicas y tecnológicas, si no están de todo claras, vale la pena como ramos industriales invertir en la investigación tecnológica también para esto. Grandes rasgos. Francisco, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, completamente de acuerdo con Amparo, pero sí me voy a añadir también que no es la parte de la mitigación, ¿no? Es muy importante, pero aunque mitigáramos las emisiones, imagínense, a nivel global, las pusiéramos en cero, todavía vamos a tener impactos que ya están, digamos, en la tubería por el calentamiento que hemos puesto, ¿no? Por lo que ya hemos puesto antes. Entonces, también hay que pensar mucho en la adaptación y en la reducción de riesgos. Al interior de una empresa, por ejemplo, bueno, les cuento, ahora a nivel global, el sistema, por ejemplo, financiero y el sistema bancario ya están analizando riesgos. ¿Qué implican estos riesgos de cambio climático para su negocio? ¿No? Para la estabilidad, etcétera. Yo creo que eso se tiene que reproducir para distintas ramas. No solo, por ejemplo, ver hacia el interior de la empresa, sino ver también hacia afuera. Lo que les comentaba, por ejemplo, las ciudades más grandes de México, que pueden estar perdiendo más de $1,000 millones al año por cambio climático en esta década y en la que viene. ¿Cómo impacta eso a sus empresas? ¿Cómo impacta eso al negocio? ¿No? Y qué tanto nos conviene también ver hacia afuera, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar, por ejemplo, a transformar estas ciudades para que sean más resilientes, que tengan un futuro más climáticamente factible, ¿no? Un desarrollo más adecuado, ¿no? Y eso puede ser una inversión muy pequeña, ¿no? Como les mostraba, ¿no? Cambiar las ciudades a tener techos verdes, a recuperar cuerpos de agua, a recuperar zonas, digamos, forestadas, ¿no?
y eso tendría un impacto directo también en las empresas, ¿no? Este dinero que iba a desaparecer por cambio climático, este crecimiento que iba a desaparecer por cambio climático, regresa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Mauricio, ¿nos querías decir algo? Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Amparo, Francisco, por esta participación. Sin duda ha sido un gran éxito esta charla que hemos tenido con ustedes. Hay muchas preguntas que nos han hecho, nos han quedado, no vamos a poder responder en este momento, sin embargo podemos responderles después por correo electrónico algunos. Recordarles principalmente que este seminario va a quedar grabado y va a quedar en LinkedIn, en nuestro perfil de LinkedIn. Hemos posteado aquí en el chat en donde está el link. Y recordarles que este es el primero de 3 seminarios que tendremos próximamente. Si me ayudan por ahí con las fechas, gracias. Entonces, justamente también preguntaba por ahí, comentaba Manuel Vega algo acerca de la urgencia que estamos teniendo de estos temas. Entonces, justamente vamos a charlar en el siguiente webinar que tendremos acerca de transformando las finanzas para un mundo más sostenible. Es el siguiente webinar que tendrá fecha el 14 de octubre, es cuando va a ocurrir. Ahí podremos seguramente continuar esta conversación que mencionan acerca de cómo ir elevando la urgencia. Y en nuestro tercer y último webinar, que es el 3 de noviembre, es acerca de un sector que no se habla mucho quizá en México, acerca de cómo impacta el mundo de la moda, la moda y textil, cómo impacta en temas de cambio climático, ¿no? Entonces tendremos excelentes también personas platicándonos acerca de estos temas. Y muchas gracias nuevamente a todos por asistir, por acompañarnos. Gracias Amparo, gracias Leticia, gracias Francisco, gracias al equipo de Pacto Mundial, Kermit y Vika, y Ovelia, también equipo de Futerra. Gracias a todos por esta organización. Que tengan buena tarde. Gracias a ustedes, saludos. Muchas gracias, hasta luego.